Damos gracias a Dios una vez más por otra oportunidad que nos permite de poder congregarnos en su nombre. Hemos estado haciendo una introducción antes de entrar de lleno en la profecía más larga e importante que Jesús dejara en los evangelios, y nos referimos a la profecía sobre el monte de los olivos, especialmente capítulo 24 y 25. Nos tomamos un tiempo en uno de los sermones para presentar el contexto general dentro del Evangelio de Mateo, en el cual se va desarrollando hasta llegar a ese capítulo. En otras palabras, ¿cómo llegamos a ese momento? El domingo pasado sacamos un tiempo para ver entonces el contexto que antecede y precede proféticamente a la profecía en el libro de Daniel, ya que es el tiempo del juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que había sido narrado por Daniel. Entonces vimos ese contexto. Hoy vamos a ver un tercer contexto que creo que es importante y que posiblemente muchos de nosotros no conozcamos mucho, porque tiene que ver con la base del profeta Zacarías. Y posiblemente no es un libro muy leído ni muy predicado. Así que vamos a orar para entrar entonces de lleno, y vamos a poder ver en Zacarías por qué Zacarías es importante, por qué debemos tener la base de Zacarías para poder entender ciertos aspectos que vamos a escuchar dentro de la narración de la profecía en Mateo capítulo 24. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio, por la bondad que tienes para con nosotros de habernos llamado a ser tu pueblo desde antes de la fundación del mundo. Por el privilegio de no solo haber sido perdonados a través de la obra que haría la segunda persona de la deidad, Jesucristo, tu Hijo amado, sino también por la adopción, por haber sido adoptados como tus hijos, pasando de un estado de ira a un estado de paz, de ser solo criaturas a ser tus hijos. Permite, oh Dios, que tu pueblo, Señor, el que tú has comprado a precio de sangre, el que redimiste en la cruz, pueda, oh Dios, ser edificado en esta hora a través de la exposición del libro de Zacarías. Permítenos, oh Dios, según tu gracia, oh Dios, tener la capacidad de poder hacer un resumen breve pero cuidadoso que nos ayude y ponga las bases para poder también entender la profecía de Mateo 24 y 25. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos das ojos para ver, oídos para escuchar. Eres tú quien continúas obrando en nuestro corazón para que seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese proceso llamado a la santificación. También, oh Dios, pedimos y clamamos por aquellos que puedan estar escuchando o escucharán luego, solicitándote, oh Dios, y clamando que aquellos que en tu gracia, en tu propósito eterno, han de seguir procediendo al arrepentimiento y a la fe, así lo hagan, y nosotros, oh Dios, nos alegraremos y nos gozaremos, como tu palabra dice, por un pecador que se arrepiente. Te damos gracias porque reconocemos a Jesucristo como el único medio, como la salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y te damos gracias, y es en ese bendito nombre en quien oramos, y en quien con mansedumbre te pedimos que hables a nuestros corazones, pues lo necesitamos mucho más de lo que nosotros pedimos o aún entendemos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hay un sinnúmero de razones dentro de la profecía de Mateo capítulo 24, y podríamos aún ir al 23, para querer ir a Zacarías y tener un cuadro general de
¿Qué fue lo que vaticinó? ¿Qué fue lo que profetizó? ¿Qué fue lo que expuso Zacarías? Que guarda relación con este tiempo de juicio que se narra en Mateo capítulo 24. Quisiera que mantenga su Biblia. Vamos a estar entre Zacarías posiblemente y Mateo, así que Mateo, vaya conmigo a Mateo 23 y deje su Biblia marcada en Zacarías, porque vamos a estar yendo en breve a Zacarías. Pero me gustaría ir al capítulo 3 de el Evangelio de Mateo, a un versículo que es un tanto no difícil en términos de su explicación o de lo que enseña, sino que no tenemos la información completa con relación a lo que voy a estar señalando. Y me refiero al capítulo 23 de Mateo y el versículo 35. Mira lo que dice Mateo 23, 35, que de hecho es el pasaje que ya básicamente pone la base para la introducción a la pregunta de los discípulos sobre la destrucción del templo y el juicio que vendría. Dice el versículo 35, Mateo 23, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Cuando uno busca esa expresión Abel, sabemos inmediatamente, comenzamos a leer Génesis capítulo 4, tenemos ese momento como parte del resultado y cómo la caída ha afectado a la humanidad, donde tenemos a un hermano matando a un hermano de carne. Y no es nada de difícil poder saber que partimos de Génesis y de ese relato. Pero cuando buscamos entonces quién es este Zacarías, hijo de Berequías, entonces es un poco difícil poder rastrear quién es este personaje. Sabemos esta persona que viene de Zacarías. ¿Y cómo sabemos que viene de Zacarías? Le dije que vamos entre Mateo y Zacarías y otras lecturas, pero principalmente entre ellos vamos a Zacarías. Cuando leemos Zacarías capítulo 1, versículo 1 y versículo 7, mire lo que dice Zacarías. Voy a estar haciendo una introducción a este libro para poner el contexto, pero primero quiero que vea que Mateo 23 es parte de los juicios o los ayes que Jesús está profetizando sobre los escribas y los fariseos. Y como vamos a poder constatar, Mateo 23, 35 es claramente expuesto también en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir allí, donde el propósito se ve más claro tal vez en Lucas, y es decir, ustedes son culpables de la sangre de todos los santos, o sea, desde Abel hasta Zacarías. Zacarías es el libro antes del último del Antiguo Testamento. La Biblia cierra en el libro de Malaquías. Tenemos Zacarías y Malaquías. Pero en la manera en que está estructurado el Tanaj hebreo, me refiero al Antiguo Testamento, se llama el Tanaj. La Torá solo es la primera parte. Termina en Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas, o en Crónicas, porque en nuestra Biblia es que están divididas en primera y segunda, muchos de esos libros son un solo libro. En Crónicas tenemos el relato de un Zacarías, que no vamos ahora a ir allá, que muere en unas circunstancias parecidas a las que se expresa en Mateo capítulo 23, 35. El problema consiste en que este Zacarías, que es muerto en unas circunstancias similares, no es Zacarías, hijo de Berequías. Cuando leemos Zacarías capítulo 1, versículo 1, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Quiero hacer algo, no voy a entrar en cuestiones académicas porque no creo que es necesario para lo que estamos haciendo, pero sí tengo que proveerles alguna información. Si observa claramente, Zacarías
el autor del libro de este profeta menor, Zacarías, claramente se menciona como Zacarías, hijo de Berequías. Pero no solamente Zacarías, hijo de Berequías, sino hijo de Ido. No es tan sencillo rastrear qué es lo que, cómo realmente, quién realmente era el padre o el abuelo o un descendiente. ¿Por qué? Quiero esto que lo tengan en mente. En el Antiguo Testamento es muy usual encontrar afirmaciones hijo de tal, pero no es un hijo. Es una afirmación de un descendiente. Los judíos se usa es muy habitual que alguien diga, yo soy, póngale que yo hubiese tenido ascendencia a Abraham Lincoln, por poner un ejemplo. Y alguien puede decir, él es hijo, Gilberto Miguel Rufat, hijo de Abraham Lincoln. Lo que se está diciendo en el pensamiento antiguo testamentario es, se está trayendo un personaje conocido y lo que se está diciendo esta persona física aquí viene de ese linaje, guarda relación con aquel descendiente de él, pero no es que es un hijo. Así que es un poco difícil saber exactamente si Zacarías, hijo de Berequías, está haciendo referencia realmente a su padre, a su abuelo, o podría ser un descendiente. ¿Y cuál de ellos es? Porque luego dice hijo de Ido. No, obviamente Zacarías no tiene dos padres. A menos que se hubiese conocido a la misma persona por Berequías y por Ido. Así que es un poco confuso cuando usted busca y trata de rastrear quién es esta persona. ¿Quién exactamente es? Pero más allá hay 5 posibilidades de cómo explicar este pasaje de Mateo capítulo 23, versículo 35. Más allá de eso, lo importante es que cuando buscamos como regla de interpretación algún término, alguna expresión, cuando por primera vez se mencionó, ¿dónde se halla? Entendiendo que el Nuevo Testamento no se desarrolla en un vacío, sino que parte del Antiguo Testamento. Donde vamos a llegar es al profeta Zacarías. Aquí es que se habla de Zacarías, hijo de Berequías. No solamente lo menciona en Zacarías 1:1, sino que en el versículo 7 vuelve a afirmarlo de la misma manera. Le llama igual. Dice, a los 24 días del mes 11, Zacarías 1:7, que es el mes de Sebá, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Así que cuando buscamos esa referencia a ese Zacarías, hijo de Berequías, llegamos al profeta Zacarías. Ahora, antes de entrar en por qué Zacarías es importante, voy a tratar de explicar los 14 capítulos en términos de lo básico. No voy a entrar en todos los detalles, pero el panorama que necesitamos para verlo en Mateo 24, me gustaría que pudiéramos ir a Lucas capítulo 11. Es importante ir a Lucas. Y lo que vamos a estar ahora mismo viendo en Lucas es la misma porción que guarda relación con Mateo 23, solo que como la expresa el médico Lucas. Lucas capítulo 11, y vamos allí a ir hasta el versículo 50 y 51. Creo que Lucas claramente, más allá de hacernos una explicación de quiénes son estos personajes, de estas personas de manera individual, nos dice cuál es el propósito particular por el que Jesús lo señala. Me parece que se ve muy claro en Lucas 11, 50 y 51, y dice: para que se demande de esta generación, observe, de esta generación, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo
Así que si era una suposición o una deducción de que eso era lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 23:35, que los estaba acusando de ellos llevar ese linaje de la serpiente, le llamó generación de víboras. Si ese linaje tenía en su sangre, en su haber, la sangre de todos los profetas, eso es lo que está haciendo y lo confirma Lucas. Mira el versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Pero observe que no dice Zacarías, hijo de Berequías. Solo dice hasta la sangre de Abel, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Nuevamente observe que claramente se está estableciendo que aquella generación, no otra, aquella generación vería el juicio. El pasaje, si usted después quisiera investigar un poco más quién es este Zacarías, que no se le llama hijo de Berequías, pero que aparece en el libro de las Crónicas, tiene que ir al segundo libro de Crónicas, al capítulo 24. Y allí en el capítulo 24, el segundo libro de Crónicas, se va a encontrar con este Zacarías, que fue muerto de una manera similar a la que Jesús está haciendo mención. Ahora, vamos entonces a entrar de lleno. Solo le pongo eso de antemano para que sepa por qué ir a Zacarías, porque lo está mencionando Jesús mismo, pero vamos a ver que hay otros pasajes también que guardan relación con la profecía en Mateo 24 y 25. Cuando hablamos del profeta Zacarías, estamos hablando de uno de los profetas posexílicos al cautiverio babilónico. Tenemos dos profetas que Dios utilizó para hablarle al pueblo luego de haber sido liberados por el edicto que dio cumplimiento al fin de la profecía de los 70 años de cautiverio de Jeremías capítulo 25 y capítulo 29. Zacarías junto con Ageo son los dos profetas posexílicos, Ageo y Zacarías. Ageo comienza su ministerio tal vez aproximadamente 2 meses antes de Zacarías, y Dios lo llama a estos dos profetas a hablarle al pueblo en medio de un gran desánimo que se había dado por causa de que, en primer lugar, el templo no se parecía al templo que Salomón había levantado con el pueblo, pero también porque la obra había concluido. La obra había comenzado con un gran ánimo, con fuerza, con mucho entusiasmo, y luego el entusiasmo se le fue a muchos. La obra en un momento dado paró, y Dios llama a Ageo y a Zacarías para hablarle al pueblo. Así que estamos hablando de dos profetas después del cautiverio babilónico. Este libro se ubica aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. Y déjeme hacer un breve repaso histórico, porque nuevamente la historia es importante para comprender los libros. Es el contexto histórico. En el año 606, si usted observó cuando leímos el versículo 1 y el versículo 7, Zacarías 1:1 y Zacarías 1:7, coloca la profecía o coloca a Zacarías en el tiempo de Darío, o sea, en el tiempo de los medopersas. Desde el punto de vista de Daniel, de las 4 bestias, la segunda bestia, porque la primera bestia era Babilonia. Pero desde el punto de Daniel, recuerden que ellos habían estado en cautiverio porque Dios, después de haberles hablado una y otra vez, en el año 606 antes de Cristo, Jerusalén va a ser rodeada por el imperio babilónico, van a ser conquistadas y a través de una serie de eventos. Y en el año 586, el templo de Salomón va a ser destruido. Año 586 antes de Cristo, el templo es destruido. 50 años posterior se pasaron desde que llegan los ejércitos de Babilonia hasta la destrucción del templo, 20 años aproximadamente.
y luego de la destrucción del templo hasta el edicto del cautiverio pasan los otros 50 años, aproximadamente en el año 536 antes de Cristo. Entonces hay un grupo de personas que salen con Zorobabel. Lo tenemos en el libro de historia de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento, donde se habla de esos aproximadamente 49,000 y tanto, casi 50,000 descendientes de las tribus del sur que van a ir a la reconstrucción del templo. Comienza la obra. Sabemos que Dios pone en este rey pagano Ciro de Persia el financiar, costear la obra, y no solamente les protege, les da cartas, y sale un grupo pequeño. La mayoría de ese grupo no salió a reconstruir el templo. Se quedaron viviendo en Babilonia, y esto es muy importante porque muchos no entienden la historia y por eso no entienden por qué se le llama al pueblo judío, especialmente en Apocalipsis, la ciudad llamada Babilonia. Porque de Judá vendría el Mesías, y Judá en el cautiverio babilónico se quedó básicamente a vivir en Babilonia. Se amoldó, se complacieron en Babilonia y allí se quedaron. Solo fue un remanente, un grupo, el que sale a cumplir la promesa. En el año 515, aproximadamente del 536 al 515, 516, unos años habían pasado y el pueblo había comenzado a poner las bases del templo y llegar todo para comenzar la adoración. Pero en el 515, 516 paró toda la obra. ¿Por qué finaliza la obra? Bueno, la obra finaliza porque los descendientes de las tribus del norte, o sea, de las 10 tribus de Israel. Recuerda que cuando Israel se divide por primera vez, aproximadamente en el año 930 antes de Cristo, se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte son 10 tribus y el reino del sur era Judá y Benjamín. Los descendientes de las tribus del norte quisieron trabajar en la obra de reconstrucción con el remanente de Judá que había sido profetizado saldría la reconstrucción del templo. Los judíos que comienzan la obra de Judá le van a decir: ¿sabes qué? Nosotros no queremos tener nada con ustedes, y no le van a permitir reconstruir el templo con ellos. Y esto va a llevar a que ellos se molesten y busquen son judíos los que van a entorpecer la obra. Judíos del norte, o israelitas debo decir. Estos israelitas del norte van a ir y le van a decir, van a ir allá al imperio Medo-Persia y le van a decir: estos descendientes de Judá, si les permiten reconstruir el templo, hacer murallas, se van a terminar rebelando. Esto les va a traer problemas, y se detiene la obra, logran que la obra se detenga. Y había un estado de pesimismo. Es ahí que Zacarías comienza su ministerio. ¿Y qué vemos en el capítulo 1? Ahora voy a empezar capítulo por capítulo, brevemente. En el capítulo 1 básicamente tenemos el momento en que se describe que Dios ha pasado por juicio a Judá. Y en el versículo 11 aparece el ángel de Jehová y dice lo siguiente: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ese era el tiempo de la profecía del cautiverio. O sea que el ángel de Jehová intercede por el remanente de Judá y por Jerusalén. Básicamente le dice: oye, yo creo que no es suficiente el tiempo donde tu ira estuvo sobre ellos. Y esto va a dar paso a que Zacarías se le dé la profecía de que Dios va a habitar nuevamente y Jerusalén y el templo van a ser levantados. Pero se habla de un templo que vamos a ver que no es el templo necesariamente que ellos comenzaron su reconstrucción.
En el versículo 16 del capítulo 1 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa. Este es un libro importante porque Zacarías es básicamente el libro de base que usan los premilenialistas, dispensacionalistas, para decir que nada de esto se ha cumplido, y esta es la justificación para el tercer templo. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, el templo. Por eso ellos hablan, mira, lo ve, ahí habla de otro templo. Recuerda que en el contexto, ya el segundo templo, que va a ser hermoseado posteriormente por Herodes el Grande, ya habían comenzado la reconstrucción. O sea, el segundo templo ya está cuando Zacarías está profetizando. No tenía la gloria del primer templo, pero ya el templo estaba. Estaban trabajando en él y trabajarían en él. Pero aquí dice que será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la promada será tenida sobre Jerusalén. Entonces aquí hay una expresión de ánimo por un lado, de que aquella reconstrucción de Jerusalén y del templo se va a completar la obra. No se ve de momento, no vemos a Dios de momento, parece que todo se ha detenido, pero Dios le dice, no, yo estoy con ustedes, la obra va a continuar. Y aprovecho la oportunidad porque el que comenzó la buena obra la terminará. Eso no significa que no haya momentos donde las situaciones a veces parezcan entorpecer, donde pueda parecerse que no se va a completar un trabajo. Lo que Dios ha dicho se va a completar. Y eso es lo que Zacarías le está diciendo al pueblo. Luego, en los últimos versículos del capítulo 1 se les habla de aquellos instrumentos de la ira de Dios contra Judá. Y tiene Zacarías un momento en que ve como Juan una visión. Dice, alcé después mis ojos, estamos Zacarías 2:1, y miré aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. ¿Recuerdan el libro de Apocalipsis que salen a medir el templo? Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y esta es la parte importante, versículo 4. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, Zacarías había nacido en Babilonia. Sin muros será habitada Jerusalén. Si usted ve, una de las primeras cosas que ellos estuvieron trabajando fue en los muros, para protección. Pero ahora se está hablando de ese templo donde Jerusalén va a ser reconstruida. Va a haber una Jerusalén sin muros. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. O sea, la protección de Dios para ese pueblo, para ese edificio, que no era de mano, sería Dios. Dios sería el escudo de aquel pueblo. Entiéndase, lo va a ver posteriormente. La iglesia es el nuevo templo de Dios, que tiene como piedra angular a Cristo. Yo seré para ella, versículo 5, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. E inmediatamente, mire lo que dice el versículo 6. Huid de la tierra del norte. La tierra del norte era Babilonia. Dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. No han aprendido. Oh Sión, versículo 7, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Esa es la referencia a la gran ciudad como una ciudad relacionada con Babilonia. Proviene del conocimiento de la historia del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículo 10, se vuelve a afirmar que Dios estaría en el pueblo y Sión se alegraría. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. De momento entramos al capítulo 3 y se le muestra a Zacarías
al sumo sacerdote Josué. Que de hecho Josué o Joshua básicamente es el mismo nombre de Jesús. Es el mismo. Este Josué que está aquí, que se le muestra, era el sumo sacerdote dentro de ese tiempo, el que se había constituido para comenzar todo el proceso de las ceremonias. Y aquí viene una parte en extremo que debemos prestar nuestra atención. Y este sacerdote humano está vestido con ropas viles y Satanás lo está acosando y hablando como que no del grado. Mira el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y abrió el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Este es básicamente parte de lo que se nos habla en el libro de Efesios, de que debemos desvestirnos. Hemos sido para vestirnos. Ese cuadro. Y mientras se le habla a este Josué que debe llevar a cabo la obra, pero él es encargado, Zorobabel está haciendo la parte política, la parte como si fuera un rey, pero Josué es la parte entonces religiosa dentro del pueblo. Hay algo que se le va a decir a Josué que debemos prestar atención, y voy a adelantar al versículo 8, Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Satanás lo está acusando, está hablando: mira las vestiduras, mira cómo es. Y no importa toda la acusación que el diablo pone, Dios decide y él determina: ¿sabes qué? Yo lo declaro limpio, le pongo nuevas vestiduras, porque Dios es quien único puede hacernos limpios y quien único puede justificar al impío. Y entonces le dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. O sea, los sacerdotes hacían un trabajo que era simbólico. ¿Por qué? Porque ellos son representantes, especialmente el sumo sacerdote, de la obra que le haría ¿quién? Cristo. Mientras el templo estuviese colocado, como el autor de Hebreos dice, con hombres que necesitaban primero hacer sacrificios para expiar su propio pecado, para luego llevar a cabo un sacrificio por el del pueblo, Satanás siempre estaría acusándonos. Oh, gloria a Dios, pero con el nuevo sumo sacerdote, o con el sumo sacerdote que había sido destinado antes de la fundación del mundo, ya no hay acusación, hemos sido justificados completamente. Y se le dice: escucha pues, ustedes son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Renuevo de qué? El renuevo de David. Él es el descendiente legítimo al trono de David. ¿Y qué tiene que ver un sumo sacerdote con un rey? Porque en el Antiguo Testamento la figura de profeta, la figura de rey y el sumo sacerdote estaban separados. Pero realmente todos tipifican, todos están unidos. Es la obra de Cristo. Él es el profeta. Él es el profeta de Deuteronomio 18, que Moisés dice: vendrá después de mí un profeta, a él oiréis. Es Cristo. Pero Jesús es el rey que va a tener un reino eterno, segunda de Samuel capítulo 7. Y a la vez Jesús es el sacerdote que cumple el Salmo 110, que no viene del orden de Aarón, sino desciende del orden de Melquisedec, el cual es antes que el de Aarón. Y mira lo que va a hacer este renuevo, del cual Josué solo es que un símbolo. Que iba a ser ese renuevo, que es Cristo. El versículo 9 dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un... O sea que
ese renuevo llevaría a cabo un trabajo, una obra y quitaría el pecado del pueblo que vendría a salvar para siempre, con un solo acto. Esas son las palabras del autor de Hebreos. Con una sola obra hizo perfectos para siempre a los que santificó. Así que no se trata de cómo usted se ve delante de Dios. Si usted es un creyente, se trata de cómo Dios lo ve. ¿Qué fue lo que Dios le ha otorgado en Cristo? No viva por las emociones. Viva por la Escritura. Es la Escritura la que debe gobernar nuestros pensamientos para no ser hombres y mujeres que vivamos solo por emociones. Luego tenemos el capítulo 4 y el capítulo 4 se halla en Apocalipsis. Es el momento en que Dios le muestra el candelabro de oro. El mismo candelabro que abre Apocalipsis 1, que había uno en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo. Y aquel candelabro de oro tenía de 2 olivos. Le llegaba aceite. Era Dios quien colocaba lo que se requería para que el candelabro pudiese iluminar. Y pienso que el pasaje tal vez clave en el capítulo 4 entienda que ellos están desilusionados, piensan en qué pasó con la obra, este templo no se ve igual, ¿dónde está Dios? ¿Estará aquí? ¿No estará? Tanto que nos hemos esforzado, pero mira, esto no se ha completado. Mira el versículo 4, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Ahora le habla, ahora sale del personaje de Josué como sumo sacerdote y se dirige al líder político Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto no se trata de su esfuerzo. Esto se trata de que ustedes aprendan a confiar en mí. Yo soy quien hago la obra. Gran parte de los comentaristas entienden que estos 2 olivos, y no voy a entrar, por lo menos en el libro de Zacarías, representan el liderato por un lado de Josué como sumo sacerdote y el liderato entonces de Zorobabel. Entramos al capítulo 5 y nuevamente sale Apocalipsis. Porque Apocalipsis está relacionado con Mateo 24, todo se entrelaza. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido. Y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. ¿Qué está viendo Zacarías? Está viendo el rollo que toma el Cordero en el capítulo 5 de Apocalipsis. Los juicios que vendrían. El libro que tiene los juicios por violación del pacto. Cuando entramos al capítulo 6, se prepara el cuadro para los juicios. Y tenemos de Zacarías que vienen los caballos, el caballo rojo, blanco, están aquí. Lo puede ver en Zacarías 1 y en Zacarías 6. Y cuando se prepara aquel escenario con aquellos caballos alazanes, negros, voy al versículo 5, el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que los habíamos visto en Apocalipsis capítulo 7. Los mismos 4 vientos que Dios detiene cuando comienzan a abrirse los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero uno de los sellos era que había que antes sellar a los 144,000, porque los 144,000 que son sellados por primera vez aparecen en Apocalipsis 7. Luego en el 14, que es el capítulo que estamos todavía estudiando. Vea la correspondencia. Y en ese capítulo 6, versículo 9, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma del cautiverio a Eldai, a Tobías,
a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y aquí viene el pasaje clave, 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brota de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién realmente iba a edificar el templo de Jehová? El renuevo, el Mesías, Cristo. Él edificará, versículo 13, templo de Jehová. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Porque el juicio tiene que ver con el momento en que Cristo se sienta a hacer el juicio. Es el juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de Daniel capítulo 7. El mismo juicio que se está describiendo en Mateo 24. En el capítulo 7 hay una pequeña pausa, pero no es una pausa realmente. Se muestra la hipocresía religiosa que se estaba viviendo. Ellos esperaban seguir adelante, pero no vivían realmente conforme a Dios. Si usted mira la perícopa, el encabezado del capítulo 7, dice el ayuno que Dios reprueba. Porque el pueblo había seleccionado, habían hecho como hacen muchas iglesias una agenda de, bueno, nos vamos a arrepentir el día 4 de marzo. El día 5 vamos a declarar que somos hombres y mujeres de fe. ¿No le parece a algunas denominaciones, iglesia? Con puros actos y obras humanas, pero en su vida normal y cotidiana Cristo no se veía. Y se les señala que el juicio precisamente que vendría, ellos están frustrados por la obra física de reconstrucción, por no ver la prosperidad que vieron en el tiempo de Salomón. Y Dios no le preocupa el templo provisional, porque el primer templo y el segundo templo eran provisionales. El templo que sería para siempre es el templo que Cristo levantaría, su iglesia. Y a Zacarías se le dice acerca de la impiedad con la que vivía el pueblo y la falsedad religiosa con la que se presentaban. Lo mismo que Jesús está condenando en Mateo 23 antes de entrar al juicio a los escribas y fariseos. Mira lo que le dice en el capítulo 7, versículos 11 y 12 para ir al 8. Capítulo 8. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, se les dice, ustedes son iguales que los que fueron juzgados. Siguen con un corazón cerrado, no entienden. No se trata de su religiosidad, no se trata de sus fuerzas. Yo no estoy esperando un templo bonito. Ustedes son mi templo. Yo quiero habitar en ustedes. Pero ellos lo que están pensando es en un programa eclesiástico, en decorar la iglesia, en poner bancas. ¿No le parece muchas iglesias hoy? Cuando uno entra al capítulo 8 se habla, ya empieza isofacto acerca de esa nueva Jerusalén. Una Jerusalén que no todos participarían de ella. Sería un remanente. Mira el versículo 6, 8, 6. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parece maravilloso a los ojos del remanente. Iba a quedar un remanente. Va el versículo 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo. Va el versículo 12 y termina: el remanente de este pueblo. Todo el tiempo se habla de un remanente porque ese templo sería un remanente escogido por gracia. Mientras en el templo de Salomón y en el segundo templo, en el tiempo del cumplimiento de la profecía de los 70 años, todos básicamente podrían haber participado en la reconstrucción del templo. En este templo que haría el Mesías, no todos participarían.
Cuando entra el capítulo 9, entonces se habla de lo que vendría a ser este Mesías sobre este remanente. Mire, 9:7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios. Ahora, ¿cómo salvaría Dios a ese remanente? A través de un rey. Un rey que entraría de una manera particular. Mateo 21. Ahora Zacarías 9 es Mateo 21. Es la entrada triunfal. Mira el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sí que la declaración de Mateo 21, cuando Jesús entra, proviene de Zacarías. ¿Cómo iba a redimir este rey a ese remanente? Está en el versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. O sea que este rey que vendría de una manera diferente a lo esperado, este rey cumpliría el pacto y salvaría al remanente. Y sabemos que este rey fue despreciado y menospreciado, como Isaías lo escribió 700 años antes de Cristo. Este rey, conforme a Zacarías capítulo 10, es la piedra angular, es la clavija. Hablamos de esto en un sermón. Tal vez no lo recuerda, Zacarías 10:4. De él, de Cristo, de ese Mesías, saldrá la piedra angular. De él, la clavija. Él es el esperado. Dice el versículo 8 que como él los iba a redimir, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. O sea, ellos iban a responder, el remanente, porque él los redimió. Usted no se acerca para ser redimido. Si usted viene a Cristo es porque él le redimió, porque él le compró en la cruz. Es la obra de Cristo la que precede a nuestra respuesta a Dios. En el capítulo 11 se habla del falso liderato. Ese liderato que ponía programas de ayunos en meses tales para buscar el favor de Dios cuando no buscaban realmente a Dios en su día. Eran hombres sin piedad. Y habla de los pastores inútiles. Versículo 6, por tanto, no tendré yo más piedad de los moradores de la tierra. ¿Recuerda a los moradores de la tierra en Apocalipsis? ¿De dónde viene la expresión? Creo que hay algunos que deberían estudiar la Escritura y dejar de estar especulando porque la información está en la Escritura. Ese Mesías que vendría a pastorear, vendría con dos callados, versículo 7. Uno se llama gracia y el otro ataduras. Pero ese Mesías sería menospreciado. Y en Zacarías capítulo 11, versículo 12, se habla del momento en que Cristo es valorado con 30 monedas de plata. No solo porque Judas lo vende, sino que esas 30 monedas de plata fue lo que estuvo dispuesto a pagar el liderato religioso por Cristo. Mira lo que dice el versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Si no me quieren dar nada, no me den nada. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso es Mateo 27. Ya van viendo de dónde, por qué Zacarías está unido. Versículo 13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Leyó? Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Eso lo cumplió Judas.
Como el pueblo no escuchaba, les dejaría un pastor, un liderato falso. El liderato que en el capítulo 23, ya voy a terminar, el liderato que en el capítulo 23 está siendo condenado antes de pasar a los juicios en el capítulo 24. Mire lo que dice Zacarías 11, versículo 16. Porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará a la perniquebrada. Este pasaje, esta parte, esta porción, Jesús la habló, pero diciendo que Él cumpliría, o sea, que Él era el que vendría a cumplirlo, que Él no era el falso. Ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuenta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Este es el liderato religioso del tiempo de Zacarías, que es el mismo liderato en actitud que Jesús señala en Mateo 23. Cuando se da el capítulo 12, se habla de el Mesías con mayor claridad. ¿Quién es el renuevo? ¿Quién es el renuevo que viene a establecer el templo? Un templo que no necesita muros. Y un templo, según Zacarías 2, que entrarían naciones de afuera. Como Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 8, vendrían de oriente y de occidente y se sentarían en la misma mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Mira lo que dice el versículo 8 de Zacarías 12. Solo Zacarías tiene 14 capítulos. Si nunca había leído, no le estamos leyendo, pero esto es una base bastante sólida. Zacarías 12:8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y mire lo que va a citar, Apocalipsis 1:7. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Eso es básicamente lo que acontece en la cruz, Juan 19. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quiénes se iban a afligir? Si usted nota su Biblia, hay una nota, Apocalipsis 1:7. ¿Y de qué linaje son? Todos son judíos. Mira el versículo 11. En aquel día habrá gran llanto, no en el mundo, en Jerusalén, en la gran ciudad, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Así que el juicio de Apocalipsis 1:7 era el juicio del mundo, no. El juicio contra la ciudad de Jerusalén. Esos linajes judíos harían lamentación, porque Él pondría en muchos de ellos en aquel tiempo poder ver en Cristo el Mesías que no habían podido ver. Cuando entramos al capítulo 13, es maravilloso como abre. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Él es el Salvador. Él es la fuente de agua viva. Esta es la expresión que se recoge cuando Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4: si tú supieras quién yo soy, serías tú quien me pedirías, y yo te daría agua que salta para vida eterna. Pero esta fuente de agua eterna no sería agua de fuente eterna hasta no cumplir con el pacto. Pero ese pacto se cumpliría, sabemos, por medio de su muerte. ¿Quiénes matarían al rey? Cumpliendo el pacto para salvación de un remanente, pero también trayendo el juicio sobre ellos.
Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Mateo 26, 31. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y recuerda que Apocalipsis una y otra vez habla de las 2/3 partes que serían devastadas. ¿De dónde vienen esas 2/3 partes? Vienen de Zacarías. Versículo 8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas. Por eso los premilenialistas dispensacionalistas saben que cuando el anticristo lleve a cabo en su programa, después de los 3 años y medio, venga la gran tribulación, 2/3 partes de Israel han de morir. ¿De dónde viene eso? Viene de Zacarías. Pero ¿dónde coloca este juicio Zacarías? Ya vamos al último capítulo. ¿Dónde lo coloca? Con la llegada del Mesías y lo que ocurriría con relación al cumplimiento de su pacto. No lo coloca 1000 años después. Por último, voy al capítulo 14. Mira cómo inicia el capítulo 14 de Zacarías. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahora Dios le va a anunciar lo que le va a pasar a la ciudad. Porque yo reuniré, ¿quién es yo? Jehová, los voy a castigar. Yo reuniré a todas las naciones. Y aquí se confunde la gente. Y se confunden por no conocer la historia, porque tenemos pastores que no conocen la historia. ¿Por qué se habla de naciones? Porque precisamente cuando Roma decide atacar a Jerusalén, el imperio estaba conformado por naciones que Roma había conquistado, pero que se debían al imperio. Y que cuando el imperio los necesitaba, le decía a los idumeos: me mandas tantos soldados y ustedes me mandan tantos soldados. Por lo tanto, la rebelión que vendría a darse eran con un ejército formados de diversas naciones, colocadas en ese momento o dirigidas bajo el imperio romano. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Es el juicio del mundo? Hello. ¿Contra quién? Jerusalén. Contra la gran ciudad de Apocalipsis, contra Jerusalén. Entonces, perdónenme, yo a veces me frustro. Porque yo leo mi Biblia. Y si uno lee y no está brincando de pasaje en pasaje y tratando de montar un pasaje con otro para hacer una playera, una camisa, y usted se dedica a estudiar los libros, la Biblia habla con claridad. Debemos dejar de estar siguiendo personas y ponernos a leer la Escritura. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Hay algo que yo trato de entender y no entiendo. Usted ve a los comentaristas, la mayoría, porque son la mayoría, que empiezan Mateo 24 sorprendidos y diciendo que los discípulos estaban hasta sorprendidos, que ellos ni entendieron de lo que le hablaban a Jesús porque no podían entender que la ciudad sería destruida. Jesús viene hablando de la destrucción por todo Mateo. Viene hablando del juicio por todo Mateo. Serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá a cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Había un remanente.
Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones que peleó en el día de la batalla. Y mire lo que dice el versículo 4. De las pocas expresiones que usted puede buscar con relación al Monte de los Olivos, donde de hecho se da la profecía. Jesús da la profecía de Mateo 24 y 25 sobre el Monte de los Olivos. ¿Y dónde afirmaría el Rey, el Renuevo, el Buen Pastor? Tiene diferentes nombres en Zacarías. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Sobre ese monte se afirmaría y daría una declaración que iba a dividir al pueblo. Unos serían tomados y otros serían dejados. Capítulo 25, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, los habitantes quedarían entre el remanente y el no remanente. Pero dentro de la imagen que él ve, que se parte el Monte de los Olivos, se crea un valle en el medio. ¿Y qué sucede con el valle? Sería el escape hacia los montes. Y huiréis, 5, Zacarías 14, 5, y huiréis al valle de los montes. El remanente que sería salvo huiría a los montes, tal y como Jesús profetiza en el capítulo 24. Cuando vean la abominación desoladora, no es tiempo de buscar ropa en su casa, no es tiempo de buscar comida, es tiempo de salir. Huyan a los montes. Todavía más. El versículo 7 dice: será un día el cual es conocido de Jehová. O sea, será un día que nadie conoce el día sino Jehová. Mateo 24, 36. Ese día nadie lo conoce, dijo Jesús. Y empezamos a especular, pero ¿cómo Jesús puede ser Dios y no sabe cuál es el día? ¿Cómo podemos decir que Jesús es Dios, pero no sabe cuál es el día? Jesús solo está citando el Antiguo Testamento, porque eso fue profetizado por Zacarías capítulo 14, versículo 7. Lo que está diciendo es que eso estaba solo en el consejo de Dios. Cuando ese día llegara, nadie lo iba a esperar, porque Dios lo había reservado en su consejo. Y finalmente, mire cómo termina el capítulo. Aquellos que han venido siguiendo la exposición de Apocalipsis, no hemos terminado, empezamos el capítulo 14. Cuando la gran ramera es juzgada en el capítulo 17 y es desolada, cuando pasamos al capítulo 18 de Apocalipsis, vemos a todos los mercaderes. Porque eso es lo que hacía la ciudad. La ciudad se había convertido en una ciudad de hacer comercio, con una vestidura religiosa, pero una ciudad cosmopolita como cualquier otra. Se vendían especies y animales y todo era una cuestión de dinero. El templo era dinero. Si usted ha leído Apocalipsis 18, si no, lo invito a que lo lea. Mire cómo finaliza Zacarías y luego vaya y lea Apocalipsis 18. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Jesús comienza su ministerio hablando de cómo el templo había sido constituido en un negocio y finaliza también
mostrando cómo el templo había sido constituido en una forma de ganancia deshonesta. Y Zacarías dice, es solo lo pone como un ejemplo. Y dice, en aquel tiempo, él está comparando, ellos solo tienen de base lo que tienen de frente, el templo que acaban de empezar a construir y que están llevando a cabo sacrificios. Dice, aquel templo no va a estar mezclado lo que se supone que suceda en el templo con cuestiones económicas y de mercadería. El templo será consagrado única y exclusivamente, y ese templo era en persona, a Jehová, a Dios. Vamos a dar por terminado por hoy. Posteriormente vamos a ver otras relaciones cuando entremos directamente al capítulo 24. Pero espero que hayan podido tener algún panorama de por qué Zacarías es importante. Porque Zacarías como profeta ha visto, se le ha dicho acerca del juicio que vendría por causa de que su pueblo no aprendió en los 70 años. Y aún viendo la mano y la misericordia de Dios después de 70 años en Babilonia, lejos de tornarse a Dios completamente, siguieron viviendo la falsedad que los había llevado a la destrucción del primer templo. Por lo tanto, a Zacarías Dios le dice, este templo será destruido. Y no será hasta que el renuevo, el buen pastor, el que viene del linaje de David, venga, porque solo Él levantará un templo cuya medida es mucho más grande de la que ustedes pueden construir y el cual no va a necesitar de murallas, porque Él mismo será fuego en derredor, protección para su pueblo. Esa es la obra de Cristo. Dios nos ayude a poder entender su bendita palabra. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este día que tú has provisto y que podemos apartarlo para estudiar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que lo que ha sido expuesto pueda ser posteriormente estudiado con cuidado y que podamos, oh Dios, gozarnos al ver cómo tu palabra se cumple, cómo todo guarda relación, cómo cada uno de estos autores de manera separada, en momentos separados, en tiempos diferentes y aún en lenguajes diferentes, porque Zacarías parte se escribe en hebreo y unas partes en arameo, el Nuevo Testamento en griego, cómo todo guarda una unidad perfecta, cómo todo apunta a tu plan soberano, que se centra en una bendita persona, la persona de Jesucristo. Señor, permite que podamos entender, aquellos que somos tu iglesia, que la obra que Cristo ha hecho ya no es simbólica, es una obra perfecta y completa, y que nosotros podamos estar tranquilos, no importa el tiempo que nos toque vivir, porque hemos sido ya redimidos por medio de un solo sacrificio. Y Dios nos ha constituido en su pueblo, un pueblo que no puede ser derrotado porque no se centraliza en un pedazo de tierra. Un pueblo que no puede ser necesariamente oprimido en el sentido de colocarse en un espacio limitado porque abarca hombres y mujeres a través de todo el mundo. Un pueblo, Dios, al que le pueden robar bienes materiales y le pudieran quitar la vida, pero no le pueden quitar la esperanza ni la herencia que han recibido en Cristo. Que con esa confianza, Señor, podamos vivir. Y si hay alguien que nos está escuchando, nos escuchará. Y se pregunta en medio del caos en el que vive, el caos que ve que se avecina, ¿dónde hay seguridad y esperanza? Que puede entender que solo hay un refugio, que solo hay un castillo fuerte, que es Cristo. Y que tal persona pueda venir arrepentido, pueda venir en fe ante aquel que ha dicho,
que no hay una sola persona que no se acerque realmente con un corazón contrito y humillado, que sea rechazado. Te damos gracias, Dios, porque en Cristo, Señor, se cumple tu soberano plan y porque solo por gracia nos permite ser parte del mismo. Es en ese bendito nombre en quien oramos y nos preparamos para la cena del Señor. Amén.